En este video haremos un recorrido por las escuelas que abordan el estudio de la literatura en el siglo XX, sus acercamientos teóricos y sus aplicaciones al texto literario, desde el formalismo ruso hasta la estética de la recepción. Vamos a ello. Hoy vamos a viajar al pasado, específicamente a la Rusia de 1915, para descubrir una de las corrientes más influyentes en la historia de la crítica, el formalismo ruso. Imaginen que, antes de este movimiento, si querías estudiar un libro, la gente se enfocaba en la biografía del autor, en si estaba triste cuando lo escribió o en el contexto histórico de la época. Los formalistas llegaron y dijeron basta. Para ellos, estudiar literatura de esa forma era como estudiar química analizando la vida del químico. Ellos querían una actitud científica, centrada exclusivamente en la obra. En este video veremos cómo estos jóvenes rebeldes cambiaron nuestra forma de leer para siempre. Los cimientos, dónde y cuándo nace. El formalismo no fue un bloque único, sino un conjunto de grupos que surgieron en plena Primera Guerra Mundial. Hubo tres instituciones clave. 1. El Círculo Lingüístico de Moscú, 1914-1915. Aquí destacan figuras como Roman Jakobson. Su enfoque era principalmente lingüístico. 2. La APJAZ, 1917. Fundada en San Petersburgo, estaba más orientada al lenguaje poético con críticos como Shklovsky y Eichenbaum. 3. El Instituto Nacional de Historia del Arte de San Petersburgo, 1920, donde se profundizó en la historia de la literatura bajo una nueva luz. A estos pensadores los influyó mucho el futurismo, un movimiento de vanguardia que amaba la objetividad y rechazaba la subjetividad romántica. Querían reglas claras, no intuiciones vagas. El gran concepto, la literaturidad. Si hay una palabra que debes recordar es esta, literaturidad o Literaturnost. Para los formalistas, el objeto de estudio de la ciencia literaria no es la literatura en general, sino aquello que hace que una obra sea literaria. Imaginen que comparamos un manual de instrucciones con un poema. Ambos usan palabras, pero el poema tiene algo extra. Ese algo es la literaturidad. ¿Y dónde está ese algo? En la forma. Para esta escuela, la forma no es un simple envase para el contenido. De hecho, la forma es tan poderosa que llega a determinar el contenido. Ellos veían la obra de manera inmanente, es decir, como un mundo cerrado que se explica por sus propias leyes internas, no por factores externos como la psicología o la sociología. El arte de desautomatizar, el extrañamiento. Ahora hablemos de cómo la literatura nos afecta. Víctor Shklovsky introdujo una idea fascinante, la desfamiliarización o desautomatización. ¿Alguna vez han caminado por su calle de siempre y de repente notan un detalle en una fachada que nunca habían visto? Normalmente, nuestra percepción es automática. Vemos las cosas pero no las percibimos. Shklovsky decía que la función del arte es devolvernos la sensación de vida, hacernos sentir los objetos y hacer que las formas sean difíciles. El lenguaje literario atrae la atención sobre sí mismo. No es un cristal transparente para ver la realidad, sino un objeto que debemos observar. Por eso distinguían entre fábula, el orden cronológico de los hechos, lo que pasó, y trama, cómo el autor organiza esos hechos para que los percibamos de forma artística, como nos lo cuenta. Los modelos de Steiner, máquina, organismo y sistema. El formalismo fue evolucionando. El investigador Peter Steiner explicó que esta escuela pasó por varios modelos para entender la literatura. 1. El modelo de la máquina. Al principio, veían la obra como una suma de artificios técnicos diseñados para producir el efecto de extrañamiento. 2. El modelo del organismo. Luego se dieron cuenta de que una obra no es solo una suma de partes, sino un cuerpo unificado donde todo está relacionado jerárquicamente. Como en un ser vivo, cada elemento tiene una función. 3. El modelo del sistema. Finalmente, pensadores como Tinianov vieron la literatura como un sistema dinámico. Para ellos, la historia de la literatura no es una línea de progreso, sino una sucesión de formas en oposición. Una forma nueva surge porque la anterior ya se volvió automática y aburrida.
provocando una lucha por la supremacía entre elementos. Oposición, decadencia y legado. No todo fue fácil. A partir de 1924, con la publicación de Literatura y Revolución de Trotsky, el formalismo empezó a ser criticado por no seguir la ortodoxia marxista. Se les acusaba de estar aislados de la realidad social. Para 1930, el movimiento entró en decadencia en Rusia, pero sus ideas no murieron. De hecho, las tesis de Jacobson y Tinianov, publicadas en 1928, fueron el puente hacia el estructuralismo checo en Praga. De ahí, el interés por el signo, la estructura y la función estética se expandiría por todo el mundo. Conclusión. En resumen, el formalismo ruso nos enseñó a dejar de buscar el autor entre líneas y a empezar a buscar la literatura en las palabras mismas. Nos recordó que el arte existe para sacarnos de la rutina y hacernos ver el mundo con ojos nuevos. En el video anterior exploramos cómo el formalismo ruso revolucionó la crítica al centrarse en la forma de las obras, pero hoy vamos a dar un paso más allá. Imaginen que la literatura no es solo una máquina de palabras, sino un organismo vivo que respira y cambia con la sociedad. Bienvenidos al mundo del estructuralismo checo. Si el formalismo se preguntaba cómo está hecho esto, los estructuralistas de Praga se preguntaron qué significa esto para quien lo lee. Hoy descubriremos cómo un grupo de intelectuales en los años 20 y 30 sentó las bases de la semiótica moderna y nos enseñó que el arte es, ante todo, un proceso de comunicación. El puente entre Rusia y Praga. Para entender el estructuralismo checo, debemos recordar a Roman Jakobson. Tras el auge del formalismo en Rusia, Jakobson se exilió en Praga en 1920. Fue allí donde, junto a Wilhelm Mathesius y otros estudiosos, impulsó la creación del Círculo Lingüístico de Praga en 1926. Este movimiento no surgió de la nada, fue el resultado de la evolución de las ideas formalistas. De hecho, las tesis publicadas por Jacobson y Tinianov en 1928 ya anunciaban este nuevo enfoque. El estructuralismo checo tomó la posta del formalismo, pero le añadió un ingrediente crucial, la lingüística de Ferdinand de Saussure. Gracias a esto, empezaron a ver los estudios lingüísticos y literarios como parte de un mismo marco científico. La obra como hecho semiológico. Aquí entra en escena la figura central de este video, Jan Mukarovsky. En 1934, Mukarovsky publicó un ensayo revolucionario titulado El arte como hecho semiológico. ¿Qué significa esto? Significa que la obra de arte debe ser tratada como un signo. Mukarovsky aplicó la famosa distinción de Saussure entre significante y significado a la literatura. Para él, la obra de arte tiene tres características fundamentales. 1. Tiene naturaleza de signo. 2. Está constituida de forma estructural. Y 3. Posee un valor que puede ser determinado. Esto cambia las reglas del juego. Ya no solo importa el texto en sí, sino cómo ese texto funciona como un símbolo dentro de una cultura. Artefacto versus objeto estético. Este es quizás el aporte más fascinante del estructuralismo checo. Mukarovsky hizo una distinción que hoy sigue siendo clave, la diferencia entre el artefacto y el objeto estético. El artefacto es el objeto físico, el libro con sus páginas y tinta, o la pintura en el lienzo. Es el significante. El objeto estético es la obra tal como existe en la conciencia del lector. Es el significado. ¿Por qué esto es importante? Porque significa que la obra de arte solo existe plenamente cuando alguien la recibe. Mukarovsky decía que un mismo artefacto, por ejemplo Don Quijote, puede dar lugar a diferentes objetos estéticos a lo largo de la historia, dependiendo de quién lo lea y en qué época. Así, la historia del arte no es solo una lista de libros, sino una historia de interpretaciones renovadas. La función estética, la dominante. Seguro se preguntarán, ¿qué hace que un texto sea poético y no un simple mensaje de texto? Los checos respondieron con el concepto de función estética. Mukarovsky tomó las funciones del lenguaje del psicólogo Karl Bühler, representativa, apelativa y expresiva, y añadió la estética.
En un texto cotidiano, usamos el lenguaje para informar o pedir algo, pero en un texto literario, la función estética es la dominante. Ojo, esto no significa que las otras funciones desaparezcan. Un poema puede expresar sentimientos, expresiva, o describir un paisaje, representativa. Pero todo eso está subordinado a la belleza y la estructura de la obra. La función estética es la responsable de la autonomía del signo artístico, permitiendo que las palabras signifiquen mucho más de lo que dicen en el diccionario. Estructura dinámica y normas. A diferencia de los primeros formalistas, que a veces veían la obra como algo estático, el estructuralismo checo nos habla de una estructura funcional y dinámica. La obra es un sistema de niveles jerarquizados, fonético, semántico, temático, en constante interacción. Pero esta estructura no vive aislada. Está en relación con los fundamentos sociológicos y culturales de la sociedad. Aquí aparece la idea de la norma estética. Una obra de arte, a menudo, nace de la violación de la norma vigente. El artista rompe lo establecido para crear nuevos valores. Cuando estos nuevos valores se aceptan, se convierten en la nueva norma y el ciclo vuelve a empezar. Por eso, para los checos, la historia literaria es un diálogo constante entre la obra y su contexto. Conclusión y legado. En resumen, el estructuralismo checo nos enseñó que la literatura no ocurre en un vacío. Nos dio las herramientas para entender que el lector no es un sujeto pasivo, sino el lugar donde la obra realmente cobra vida. Gracias a Mukarovsky, Jacobson y Macesius, pasamos de analizar partes de una máquina a comprender la complejidad de la comunicación humana y el poder del arte para transformar nuestra percepción de la realidad. Al abordar el estudio de la literatura en el siglo XX, nos encontramos con una reacción necesaria frente a la herencia crítica del siglo XIX, marcada por un historicismo erudito y un positivismo determinista. En este contexto surge la estilística, una corriente que, al igual que el formalismo ruso, busca otorgar a la obra literaria el estatuto científico que le corresponde mediante una consideración inmanente del texto. Etimológicamente, la palabra estilo remite al stilus, el instrumento utilizado para escribir sobre tablas de cera, lo que derivó tempranamente en la acepción de modo de escribir. Sin embargo, la estilística moderna del siglo XX trasciende la mera retórica del decoro para configurar una metodología que entiende el lenguaje como una manifestación del espíritu y una actividad creadora. Fundamentos lingüísticos, de Saussure a Valli. La base teórica de la estilística se asienta sobre la lingüística de la Escuela de Ginebra. Si bien Ferdinand de Saussure estableció la distinción fundamental entre lengua y habla, fue su discípulo Charles Valli quien sentó las bases de la denominada estilística descriptiva. A diferencia del positivismo, Valli incorporó los aspectos afectivos y expresivos del lenguaje. No obstante, es crucial precisar que su enfoque se mantuvo en el nivel de la lengua, el sistema, analizando los estilos colectivos y cómo el sistema lingüístico general ofrece recursos para la expresión de la subjetividad, sin centrarse aún en la creación individual del genio literario. El método de Leo Spitzer, el círculo filológico. Dentro de la vertiente denominada estilística generativa o genética, destaca la figura de Leo Spitzer. Para este autor, influido por las ideas de Benedetto Croce sobre el lenguaje como intuición-expresión, la obra literaria es una manifestación de la energía o actividad espiritual del autor. Spitzer propone una metodología rigurosa conocida como el círculo filológico. Su premisa es que cualquier desvío, alejamiento de la norma lingüística estándar, revela un cambio en el espíritu del escritor o de su época. El crítico debe realizar un movimiento pendular. Parte de la observación de un detalle superficial, un trazo estilístico llamativo, mediante la intuición. Busca el centro psíquico o núcleo de la obra para luego regresar a la periferia de los datos y realizar una verificación deductiva. Se busca, en última instancia, una unicidad entre el sujeto creador y su peculiaridad formal. La escuela española, Damaso Alonso y el signo motivado.
En el ámbito hispánico, la estilística alcanzó una madurez excepcional a través de la obra de Dámaso Alonso. Alonso rompe con un dogma susoriano fundamental: la arbitrariedad del signo. Según el crítico español, en el lenguaje poético, la relación entre significante y significado no es arbitraria, sino parcialmente motivada, donde la forma exterior, métrica, fonética, está íntimamente ligada a la forma interior, sentimiento e intención. Dámaso Alonso define 3 niveles de acceso a la obra literaria. 1. El lector. Posee una intuición totalizadora, pero inefable. Capta el misterio de la obra, pero no puede explicarlo. 2. El crítico. Utiliza su intuición como el lector, pero la complementa con conocimientos culturales para guiar y valorar la obra, convirtiendo lo inefable en discurso. 3. El teórico. Aspira a un conocimiento científico. No obstante, Alonso advierte que este saber es limitado, pues al intentar categorizar lo singular de la obra bajo leyes genéricas, la esencia última de la literatura se nos escapa inevitablemente. La noción de desvío y las corrientes funcionales. Un concepto transversal a todas las escuelas estilísticas es el desvío. Se entiende por estilo a aquel elemento que defiende a la lengua literaria por su alejamiento del lenguaje estándar mediante el artificio. Además de la descriptiva y la genética, existe una tercera corriente, la estilística funcional o estructural, representada por autores como Riffaterre y Levin. Esta rama se fundamenta en la introducción de la norma entre el sistema de la lengua y el acto del habla, analizando el estilo como una desviación funcional dentro de un contexto preciso y sistemático. Cabe destacar que, mientras el formalismo ruso se enfoca en el nivel de la lengua y las estructuras transoracionales, la estilística suele centrarse en el nivel del habla individual y en el estudio de la frase u oración como unidad de sentido. Conclusión: la síntesis estilística. La estilística representa uno de los esfuerzos más profundos del siglo XX por reconciliar la precisión del análisis lingüístico con la riqueza espiritual de la creación literaria. Al centrarse en la obra como un organismo vivo y único, nos enseña que el estilo no es un adorno superficial, sino la huella misma de la condición del espíritu plasmada en palabras. Aunque cada corriente, sea la descriptiva de Bali, la filológica de Spitzer o la intuicionista de Alonso, posea matices propios, todas comparten la convicción de que la literatura requiere un método de estudio que respete su complejidad interna y su autonomía estética. El panorama de la crítica literaria en los Estados Unidos durante el segundo cuarto del siglo XX experimentó una transformación radical con la aparición del New Criticism. Esta corriente surgió como una reacción necesaria frente a los métodos predominantes de la época, que centraban su atención en el historicismo y en el moralismo a la hora de interpretar las obras. A diferencia de los enfoques extrínsecos que buscaban explicar el texto a través de la biografía del autor o el contexto social, los representantes del New Criticism propusieron una vuelta al objeto mismo, el texto literario. Su interés primordial se desplazó hacia el análisis de la forma textual, consolidando lo que hoy conocemos como una perspectiva inmanente de la literatura. Orígenes y la Escuela del Sur. El término que da nombre a esta corriente procede de la obra homónima publicada en 1941 por el poeta y crítico John Crowe Ransom, The New Criticism. En este texto, Ransom realiza un estudio crítico de figuras fundamentales como T.S. Eliot e E.A. Richards, quienes sentaron las bases teóricas del movimiento. Es importante destacar que el New Criticism no fue un grupo homogéneo con una doctrina unánime, sino más bien un conjunto de investigadores con métodos de trabajo afines y una gran diversidad doctrinal. Dentro de esta amalgama destaca la llamada Escuela del Sur, Southern School, vinculada a universidades del sur de Estados Unidos y a publicaciones de gran prestigio como la Southern Review, la Kenyon Review y la Sewanee Review. En este núcleo encontramos nombres esenciales como el propio Ransom, Allen Tate, Clint Brooks y Robert Penn Warren. El método del close reading.
El pilar metodológico que define al New Criticism es, sin dudas, el close reading o lectura de cerca. Esta técnica consiste en un análisis detallado y minucioso de la forma textual, donde el investigador se sumerge en la estructura interna de la obra para desentrañar su funcionamiento artístico. El close reading implica una relectura deliberada y con propósito del texto. En una primera etapa, se busca captar la idea principal y los rasgos más evidentes. Sin embargo, en lecturas posteriores, el crítico profundiza en las estructuras, las características del lenguaje, el uso de palabras específicas y la intención que se desprende de la disposición formal de la obra. Este método busca extraer inferencias y comprender cómo el autor apoya los puntos clave a través de la construcción estética, sin recurrir a elementos externos al poema o relato. Richards y la densidad semántica. Una de las influencias más profundas en el New Criticism fue la de I.A. Richards, quien junto a C.K. Ogden exploró cómo la comunicación literaria depende de la interpretación de los símbolos lingüísticos. Richards estableció una distinción fundamental entre dos usos del lenguaje, el referencial y el emotivo, con el fin de delimitar las fronteras entre el lenguaje científico y el lenguaje literario. Para Richards y sus seguidores, la característica definitoria del lenguaje literario es su densidad semántica. Mientras que el discurso científico busca la precisión unívoca, la literatura se caracteriza por la polivalencia o ambigüedad, un concepto que sería desarrollado extensamente por su discípulo William Empson. Desde esta perspectiva contextualista, el sentido de una obra no es algo que se le impone desde fuera, sino un proceso semiósico de significación que ocurre dentro del propio texto. Ramson y la obra como todo orgánico. Retomando a John Crowe Ramson, su papel fue fundamental para dotar al New Criticism de un rigor científico. Ramson rechazó frontalmente el impresionismo crítico, es decir, la crítica basada en las sensaciones subjetivas del lector, defendiendo que el texto debe ser el objeto de estudio científico absoluto. Bajo esta premisa, Ramson propuso eliminar del léxico crítico términos que apelaran a reacciones psicológicas, tales como emocionante, extraordinario o admirable, por considerarlos irrelevantes para el análisis técnico. Para él, el texto es un todo orgánico, autónomo y autosuficiente. Los elementos que lo componen no están aislados, sino que se disponen de modo estructural, formando un sistema de relaciones donde cada unidad formal es solidaria con las demás. Brooks, Winsat y la falacia afectiva. La consolidación teórica del movimiento llegó con los trabajos de Clint Brooks, Winsat y Beardsley. Para estos autores, el lenguaje poético debe entenderse como un sistema cuyos principios de integración son la paradoja y la ironía. Estas figuras de pensamiento son las que otorgan unidad y complejidad a la obra. Uno de los aportes más célebres de este grupo es la denuncia de la falacia afectiva, the affective fallacy. Winsat y Beardsley argumentaron que es un error crítico confundir lo que el poema es formalmente con lo que el poema provoca psicológicamente en el lector. La investigación literaria debe consagrarse al estudio de los valores estéticos como cualidades inherentes al objeto textual, los cuales son superiores e irreductibles a las experiencias personales o psicológicas que puedan derivarse de ellos. Conclusión: el legado del New Criticism. El New Criticism representó un esfuerzo sistemático por diferenciar el lenguaje poético de los lenguajes científico y estándar. Al centrarse en la sistematización de las relaciones entre fondo y forma, y al defender la autonomía de la obra literaria, establecieron un estándar de rigor que dominó la academia durante décadas. Aunque corrientes posteriores cuestionarían su aislamiento del contexto, su énfasis en la inmanencia y la precisión del análisis textual sigue siendo una herramienta fundamental para cualquier estudioso de la literatura. El texto, para el New Critic, no es un documento histórico ni un desahogo emocional, sino una estructura de significado completa que espera ser revelada a través de una mirada atenta. Bienvenidos a este análisis sobre una de las corrientes más fascinantes y complejas de la teoría literaria del siglo XX, el postformalismo ruso. Bajo este término se agrupa a una serie de teóricos cuya obra surge como una evolución y en ocasiones
como una oposición directa al formalismo ruso tradicional. Mientras que los primeros formalistas se centraban en la forma exterior y en la literatura como un lenguaje puramente artístico, el postformalismo, encabezado por la figura monumental de Mikhail Bakhtin, planteó la necesidad de un modelo de estudio que superara esas limitaciones técnicas. Bakhtin no fue un crítico fácil de clasificar. Su obra aró su propio surco, distanciándose de la rigidez formalista para explorar la literatura como un fenómeno vivo, social y profundamente humano. La crítica al sistema abstracto. Para comprender a Bakhtin, debemos entender su oposición al estructuralismo de raíz susoriana. Mientras que la lingüística de la época se apoyaba en un concepto de lenguaje basado en un sistema abstracto y estático, al margen de los contextos del habla, Bakhtin propuso una lingüística de la palabra en su contexto. Para el postformalismo, el lenguaje no es un sistema de reglas muertas, sino un proceso. Bakhtin criticó los formalismos por reducir el texto literario y dividir la experiencia estética. Para él, la obra literaria es una totalidad fruto de una construcción estética que no puede separarse de la realidad social, pues las formas estéticas son, en última instancia, reflejo de hechos sociales. El principio dialógico y la alteridad. El concepto central de la filosofía bakhtiniana es el dialogismo. Bakhtin sostiene que la conciencia humana es dialógica por naturaleza. Nace y se desarrolla en la interacción constante con el discurso de la alteridad, es decir, de los demás. En la literatura, esto se traduce en que el discurso de los personajes posee un intenso dialogismo. Cada uno se expresa teniendo en cuenta las ideas y formas procedentes de otros. Para Bakhtin, el diálogo inconcluso es la única forma adecuada de expresión verbal de una vida humana auténtica. Esta apertura al mundo exterior y real es lo que define su enfoque, buscando en la literatura aquello que manifiesta el cambio, la parodia, la risa y la proximidad al vivir popular. Monofonía frente a polifonía. Una de las mayores aportaciones de Bakhtin es su análisis de la evolución de la voz narrativa, donde distingue dos grandes categorías. 1. Novelas monofónicas. Poseen un discurso monológico. Aquí, el narrador-autor uniforma con su propia voz la totalidad del discurso, como sucede en la épica antigua o en la novela realista tradicional. Y 2. Novelas polifónicas. Es el género plurilingüe por excelencia. En ellas cabe toda la diversidad de diálogos sociales, ideológicos y colectivos, con sus respectivos registros. Bakhtin identifica esta complejidad en autores como Rabelais, Cervantes y, especialmente, Dostoyevsky. En la novela polifónica existe una diferencia fundamental entre autor, narrador y personaje. Para explicarlo, se utiliza la metáfora de las muñecas matrioscas. La muñeca mayor es el autor implicado, lo que el autor proyecta en el texto. Esta contiene el narrador, la instancia que articula el relato, quien a su vez contiene a los personajes. El cronotopo, espacio y tiempo. Otro concepto revolucionario es el cronotopo, definido como la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. En el cronotopo, el tiempo se condensa y se hace visible, mientras que espacio se intensifica y penetra en el movimiento del argumento y la historia. La novela concreta las ideas y conductas de los personajes, proyectándolas sobre estas coordenadas. Así, el cronotopo no es solo un escenario, sino que adquiere un valor simbólico y sémico, funcionando como una expresión de modos de ser y de actuar. El estudio de un texto debe fijarse en esta relación para comprender el significado profundo del conjunto de las acciones contadas. Géneros discursivos y el círculo de Bakhtin. Bakhtin también sistematizó la teoría de los géneros discursivos, entendiéndolos como tipos relativamente estables de enunciados que se elaboran en cada esfera del uso de la lengua. Distinguió entre géneros primarios, propios de la comunicación cotidiana y espontánea, y géneros secundarios, discursos más elaborados para ámbitos específicos como el literario o el científico.
Esta visión integral del lenguaje como comunicación social influyó notablemente en el llamado Círculo de Bakhtin, que incluía a teóricos como Pavel Medvedev y Valentín Voloshinov. Este grupo logró mantener la naturaleza literaria de la obra intacta, mientras establecía una conexión ineludible entre el lenguaje y la ideología, viendo al texto rodeado por esferas de valores económicos, políticos y sociológicos. Conclusión: el legado de la palabra viva. El postformalismo ruso de Bakhtin nos invita a leer la literatura no como un objeto cerrado, sino como un encuentro de voces. Su enfoque nos enseñó que la novela es el género capaz de recoger toda la experiencia humana en su diversidad y conflicto. Al situar el diálogo y el contexto social en el centro del análisis, Bakhtin transformó la metodología de la investigación literaria, recordándonos que cada palabra que leemos es, en realidad, una respuesta a otra palabra y un puente hacia la conciencia de los demás. Las sociologías marxistas no constituyen un método de análisis literario aislado, sino que parten de un análisis histórico y político global para dar lugar a interpretaciones literarias diversas. Este enfoque se asienta sobre el marco de interpretación de la realidad establecido por el marxismo teórico y sus antecedentes en figuras como Hegel, Marx y Engels. La premisa fundamental de esta corriente es que los intereses de las clases dominantes determinan el modo en que los seres humanos conciben su existencia, tanto individual como colectiva. Bajo esta luz, la cultura no se entiende como una realidad independiente o espiritual, sino como algo inseparable de las condiciones históricas y materiales en las que se desarrolla la vida humana. La literatura como producto social y económico. Desde una perspectiva sociológica, la obra literaria, aunque sea un producto de la imaginación, responde siempre a circunstancias sociales concretas. No se puede suponer que el arte, por ser una actividad aparentemente inútil, esté por encima de la historia. Al contrario, toda obra de arte se integra en el mercado de producción, consumo y circulación, funcionando como una forma de producción y reproducción ideológica. Por tanto, el objetivo de los sociólogos marxistas es estudiar cómo los modelos genéricos y canónicos de la literatura se generan socialmente de acuerdo con los intereses del poder. Uno de los máximos exponentes de esta visión fue George Lukács, quien defendió que una obra verdaderamente realista debe dar cuenta de las contradicciones internas del orden social. George Lukács y la teoría del reflejo. En su influyente Teoría de la novela, 1920, Lukács analiza las etapas literarias en relación con sus contextos históricos. Su concepto clave es la teoría del reflejo, que sostiene que el relato no debe limitarse a reproducir la apariencia superficial de la realidad, sino presentar un reflejo dinámico, completo y verdadero de la misma. Este reflejo no se refiere a objetos físicos, sino a la expresión de una estructura mental y social vinculada a la naturaleza humana. Por ejemplo, Lukács interpreta la parodia de los libros de caballerías en el Don Quijote como una respuesta a la decadencia histórica de un modelo social que ya no podía sostenerse debido a la dialéctica histórico-filosófica de su tiempo. Bertolt Brecht y el teatro crítico. Frente al realismo de Lukács, encontramos la figura de Bertolt Brecht, quien llevó la sociología marxista a la práctica teatral. Para Brecht, el propósito de la literatura es mostrar la discordia existente entre los hombres, como resultado de la gran empresa común que solo beneficia a una minoría. Para lograr esto, Brecht propuso romper la ilusión ficcional mediante el distanciamiento, evitando que el espectador se identifique emocionalmente de forma pasiva con los personajes. Su objetivo era provocar una actitud crítica y una reflexión social activa en el público, aunque autores como Torrente Ballester cuestionaron si realmente se puede evitar que el lector sienta lo que los personajes sienten. La Escuela de Frankfurt y Walter Benjamin. Otra vertiente crucial es la de la Escuela de Frankfurt, representada por Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse. Estos autores concebían el sistema social como una totalidad donde los aspectos reflejan una misma esencia. Para ellos,
El arte adquiere su poder especial precisamente porque está separado de la realidad, convirtiéndose en un ámbito de resistencia contra la dominación totalitaria. Adorno analizó cómo el paso de la literatura a la cultura de masas introdujo significados en múltiples niveles: un mensaje explícito de entretenimiento y un mensaje implícito que induce patrones de comportamiento. En esta línea, Walter Benjamin reflexionó sobre la obra de arte en la era de su reproducción mecánica, advirtiendo que el sistema de reproducción burgués tiene la capacidad de asimilar temas revolucionarios sin cuestionar su propia existencia. El marxismo estructuralista y la renovación anglosajona. La influencia del estructuralismo llevó a autores como Louis Althusser a proponer que los individuos no son sujetos libres, sino portadores de valores ideológicos del sistema social. En este marco, la cultura funciona como una herramienta de control social. Lucien Goldman completó esta idea al ver las obras no como frutos de genios individuales, sino como textos basados en estructuras mentales transindividuales propias de clases sociales. Goldman introdujo el concepto de homología, que señala las similitudes formales entre la estructura de la novela y la estructura del capitalismo. Finalmente, esta tradición fue renovada en el mundo anglosajón por teóricos como Terry Eagleton, quien reevaluó la evolución de la novela inglesa y su relación con la ideología, y Fredric Jameson, quien aplicó esquemas dialécticos del marxismo hegeliano al análisis literario contemporáneo. Conclusión: la literatura como campo de poder. En conclusión, la crítica marxista nos enseña que el lenguaje literario es un cauce fundamental para expresar relaciones de poder. Al estudiar los recursos del lenguaje y las formas estéticas, no solo analizamos la belleza de un texto, sino también los valores económicos, políticos y sociológicos que lo rodean. La literatura es, por tanto, un testimonio de la lucha ideológica y una herramienta que puede servir tanto para la dominación como para la resistencia social. Entender estas dinámicas nos permite realizar un análisis literario más profundo, objetivo y comprometido con la realidad histórica. Durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, la crítica literaria se obsesionó con dos figuras: el autor y el texto. Por un lado, se buscaba en la biografía del escritor la clave secreta de la obra. Por otro, escuelas como el formalismo o el estructuralismo se centraron en la estructura interna de las palabras, como si el libro fuera un objeto inerte en un laboratorio. Sin embargo, a finales de los años 60, surgió un movimiento que cambió las reglas del juego: la estética de la recepción. Esta corriente nos enseñó que una obra literaria no es algo terminado hasta que unos ojos se posan sobre ella. El significado no reside solo en el papel, sino en la configuración que el lector hace de él. Hoy vamos a explorar cómo esta escuela, nacida en la Universidad de Constanza, puso al lector en el centro del universo literario. Los cimientos filosóficos: Dilthey, Gadamer e Ingarden. La estética de la recepción no nació de la nada. Se apoya en tres pilares fundamentales que prepararon el terreno para entender que leer es, ante todo, un proceso de comprensión histórica. En primer lugar, debemos mencionar a Wilhelm Dilthey, quien elaboró una teoría de la comprensión de los fenómenos culturales. Dilthey insistió en que el sujeto humano no puede separarse de su dimensión histórica cuando intenta conocer un objeto estético. Somos seres situados en el tiempo y eso define cómo entendemos el arte. El segundo pilar es Hans Georg Gadamer. Él defendió que todo proceso de conocimiento es el resultado de una interacción con los discursos del pasado. Para Gadamer, leer no es un acto solitario, sino un diálogo con la tradición. De él heredamos conceptos vitales que la estética de la recepción usaría después, como el Vorverständnis o prejuicio, el Erwartungshorizont u horizonte de expectativas, y la Horizontverkmelsung o fusión de horizontes. Gadamer fue claro: el sentido de una obra no depende solo del autor, sino de las competencias del intérprete y de sus circunstancias históricas. Finalmente, Roman Ingarden aportó la base fenomenológica. En sus estudios sobre la estructura de la obra literaria, diferenció entre la estructura ontológica del objeto y su concreción por parte de los receptores potenciales. Ingarden nos dejó la idea de que los textos tienen lagunas o espacios de interpretación que solo el lector puede llenar.
el modelo histórico de Hans Robert Jauss. En 1967, durante una lección inaugural titulada La literatura como provocación, Hans Robert Jauss propuso un cambio de paradigma radical. Su objetivo era superar las deficiencias del positivismo histórico y del inmanentismo de los estructuralistas, que ignoraban el impacto real de la obra en el público. Para Jauss, un texto no puede limitarse a sí mismo, necesita de la interpretación. Él afirmaba que la tradición es incapaz de perpetuarse sola, pues incluso los grandes clásicos solo están presentes cuando son recibidos por alguien. En su obra Experiencia estética y hermenéutica literaria, Jauss divide el proceso del texto en 3 momentos clave. 1. Poiesis, la construcción del discurso por parte del autor. 2. Aiestesis, la experiencia de reconocer el mundo a través de la obra. Y 3. Catarsis, las emociones y efectos que la obra genera en el receptor. Lo fascinante del modelo de Jauss es que reconoce que en la lectura influyen tanto la psicología individual como la sociedad a la que el lector pertenece. Cuando el texto y el lector se encuentran, se produce una reciprocidad que conforma una estructura de orden superior. Jauss define la estética de la recepción como el estudio de cómo ciertos valores estéticos perviven históricamente gracias a la selección de los lectores. Esta lectura siempre está guiada por el horizonte de expectativas, que no es otra cosa que el marco de referencias culturales y literarias que el lector ya posee antes de abrir el libro. Wolfgang Iser, el lector como constructor de sentido. Si Jauss se centró en la historia y la sociedad, Wolfgang Iser se enfocó en el acto mismo de leer. Para Iser, lo que hace especial a la literatura es que no tiene una correlación exacta con la vida real. Los objetos descritos en un libro no se pueden verificar físicamente. Por eso, el lector ha de ser el constructor del sentido de lo que lee. Iser nos regaló conceptos que son herramientas indispensables para cualquier analista literario. Lector implícito. No es una persona real, sino un modelo trascendental. Representa todas las predisposiciones necesarias que el texto exige para que la obra surta efecto. Es el lector ideal que el texto tiene en mente para ser completado. Repertorio. Es el universo de referencias que el texto maneja. Estrategias. Son los procedimientos formales mediante los cuales el texto organiza su contenido para guiar al lector. Punto de vista errante, wandering viewpoint, se refiere a que nuestra lectura no es estática. A medida que avanzamos, nuestras interpretaciones cambian y se suceden. Los blanks, vacíos o blancos. Basándose en Ingarden, Iser sostiene que el texto está lleno de indeterminaciones. Estos vacíos son invitaciones para que el lector participe activamente. Iser explica que los textos de ficción son aperturas que solo se eliminan con el acto de la lectura individual. Sin el lector, el texto es un conjunto de potencialidades. Con el lector, el texto se convierte en representación e imagen. Umberto Eco, la cooperación interpretativa. Para cerrar este triángulo de grandes teóricos, debemos hablar de Umberto Eco, quien aportó un equilibrio necesario para evitar que la interpretación se volviera un todo vale. Sus obras Ópera aperta y Lector in fábula son fundamentales en este campo. Eco introdujo el concepto de cooperación interpretativa. Según él, el texto es una estrategia que requiere que un lector modelo se implique para desentrañar su mecanismo. A diferencia de posturas más radicales como la de construcción, Eco sostiene que la lectura es una confirmación de la textualidad, no su negación. Para Eco, las categorías de textualidad y estructura están unidas a la apertura de la obra. Sin embargo, él subraya la necesidad de combinar el estudio del texto con el de la recepción, rechazando los usos puramente utilitaristas que ignoran lo que el texto realmente dice. En resumen, el lector es un socio del autor, pero un socio que debe respetar las reglas del juego que el propio texto propone. Conclusión: el lector como protagonista. La estética de la recepción nos enseñó que no somos receptores pasivos, sino arquitectos de mundos. Gracias a Jauss, comprendemos que un libro es un diálogo con la historia. Gracias a Iser, sabemos que nuestros vacíos son los que dan vida al relato. Y gracias a Eco, entendemos que leer es un acto de cooperación profunda y estructurada.
La próxima vez que abras un libro, recuerda que no solo estás leyendo palabras, estás completando una obra que ha estado esperando por vos para finalmente existir.